El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo llevaron ante Jesús a un hombre mudo que estaba poseído por el demonio. Jesús expulsó al demonio y el mudo habló. La multitud maravillada decía: nunca se había visto nada semejante en Israel. Pero los fariseos decían: expulsa a los demonios por autoridad del príncipe de los demonios. Jesús recorría todas las ciudades y los pueblos, enseñando en las sinagogas, predicando el evangelio del reino y curando toda enfermedad y dolencia. Al ver a las multitudes, se compadecía de ellas porque estaban extenuadas y desamparadas como ovejas sin pastor. Entonces dijo a sus discípulos: la cosecha es mucha y los trabajadores pocos. Rueguen por lo tanto al dueño de la mies que envíe trabajadores a sus campos. Palabra del Señor. Van saliendo, queridos hermanos, en la meditación que hacemos de la palabra de Dios, van saliendo todas las lecciones que nos está dejando este tiempo de pandemia. Ahora que hemos tomado muy en serio nuestra vida cristiana, haciendo oración y buscando más que nunca al Señor, nos damos cuenta de todas las lecciones que van saliendo, de todas las cosas que estamos aprendiendo. Y especialmente, hermanos, nos damos cuenta que esto que ahorita ciertamente nos resulta novedoso, sin embargo, son cualidades y son virtudes que lamentablemente fuimos perdiendo en la vida. Ahora vemos todo el ímpetu de la palabra de Dios y vemos toda la claridad con la que señala virtudes importantes. Pero esas virtudes, queridos hermanos, que son para este momento, que son para estos tiempos, lamentablemente las habíamos perdido. Son lecciones novedosas porque vemos la urgencia de vivirlas, pero ya formaban parte de nuestra fe, ya formaban parte de nuestra religión y por muchas razones las fuimos perdiendo. Hoy quiero destacar una lección que está apareciendo en la palabra de Dios que se proclama esta semana, ¿verdad? ¿Qué es lo que está dejando también la pandemia? Que uno tome conciencia, hermanos, de la necesidad de vivir la compasión en la vida cristiana. No se puede ser cristiano si no experimenta uno la compasión por los demás. No se puede ser cristiano si no imita uno a Jesús, que era compasivo, al grado, como dice el Evangelio, de que se le movían las entrañas, ¿eh? Así lo dice el Evangelio, ¿eh? No era pura emoción, sino que se le movían las entrañas al Señor Jesucristo porque no soportaba ver el sufrimiento de los demás.
¿De qué le podemos dar gracias a Dios en esta pandemia? De que nos ayuda a tomar conciencia de que uno no puede ser indiferente, de que no podemos ser duros, ¿verdad? De que no podemos estar tranquilos si ya resolvimos nuestros propios problemas, sino de que tenemos que vivir la compasión al estilo de nuestro Señor Jesucristo. Una persona compasiva no es una persona débil. Una persona compasiva tampoco es una persona melancólica. Más bien, una persona compasiva como Jesús es una persona activa y comprometida. Esa es la compasión de la que habla la palabra de Dios, ¿eh? No son sentimientos. Una persona que es compasiva como Jesús es una persona activa y comprometida. Es decir, no es una persona que simplemente se la pasa diciendo, pobrecitos, ¿eh? Cuánto dolor, ojalá Dios haga algo, sino que es una persona que va en busca de las personas que sufren. Es una persona que busca la manera de que esta persona deje de sufrir. Es una persona que se acerca en el nombre de Dios y eso ya es mucho. Acercarse en el nombre de Dios, eso ya es mucho, porque no es simplemente tomar uno la iniciativa, sino sentirse enviado, sabiendo que lo más importante lo va a aportar precisamente la gracia de Dios que se nos concede. La compasión de Jesús, queridos hermanos, no son emociones. La compasión de Jesús son acciones concretas. Y por eso, como señala hoy el Evangelio y como lo insiste constantemente, busca la manera de estar en los pueblos, de estar con la gente, de hacerse presente con los enfermos, de estar cerca de las personas que sufren para prácticamente cambiarles la vida. En este Evangelio que acabamos de escuchar, queridos hermanos, surge el fundamento de eso que nosotros llamamos la pastoral, ¿verdad? Aquí está el fundamento de lo que nosotros llamamos la pastoral, ¿verdad? La pastoral, uno entiende que son todas las acciones que realiza la iglesia en el nombre de Cristo Jesús. Pero aquí está el fundamento, ¿verdad? ¿Cuál es el fundamento de la pastoral? La compasión. No puede haber una pastoral si no hay compasión. Todo lo que uno organiza, todo lo que uno emprende en el nombre de Cristo Jesús en la iglesia es por eso, ¿eh? Para que se sienta el amor del Señor, que se sienta la cercanía del Señor, que se sienta que nuestro Dios no es indiferente, sino que es un Dios sumamente compasivo. Pero entendiendo, hermanos, como lo dice también el Evangelio, ¿eh? La compasión empieza haciendo oración. Por eso nos dice Jesús, rueguen al dueño de la mies. Mira cuánta necesidad hay, cuánta gente que está tendida, cuánta gente que está dolida, cuánta gente que está sufriendo. Rueguen al dueño de la mies para que envíe trabajadores a sus campos. Es decir, hagan mucha oración para que no haya gente indiferente, ¿verdad? Para que tampoco haya gente que viva la compasión solamente como un sentimiento, ¿verdad? Que no nos la pasemos diciendo pobrecitos, ojalá que alguien los ayude, sino que uno probar también esas entrañas de misericordia como nuestro Señor Jesucristo y vivir la compasión, haciéndonos presentes en las necesidades de los demás. La pastoral por eso surge así, ¿verdad? Surge primero haciendo oración, ¿verdad? Uno se siente enviado, ¿verdad?, a los que están caídos, se siente enviado a los que están enfermos, se siente enviado a los que están sufriendo, pero antes hay que estar con Jesús. Rueguen por tanto al dueño de la mies, dice Jesús, hay que estar con Él, hay que hacer oración, hay que buscar a Dios en la intimidad para que cuando nos toque ir hacia los enfermos y nos toque ir hacia los que sufren, les llevemos algo no propio, sino algo que el Señor Jesús nos ha dado en la intimidad. La pastoral, que de suyo tiene que ser compasiva, empieza por medio de la oración y continúa
con una respuesta positiva al llamado de Dios, ¿verdad? Porque el Señor Jesús precisamente dice, rueguen al dueño de la mies que envíe trabajadores a sus campos. Si en esos días el Señor los está llamando a ustedes, ¿verdad? Si en esos días ustedes también como Jesús sienten entrañas de misericordia, ojalá que vayan, ¿verdad? Ojalá que actúen, ojalá que se comprometan, ¿verdad? Que la compasión no sean emociones sino acciones como nuestro Señor Jesucristo. Que la compasión nos lleve a ser activos y comprometidos en la atención a los demás. Eso, hermanos, es lo que le aprendemos a Jesús y por eso agradecemos tanto las lecciones de la Biblia en esos tiempos de pandemia. No es simplemente recuperar la compasión como una cualidad de los cristianos porque estemos viviendo tiempos de emergencia social, sino recuperar una de las cualidades para que siempre se quede en nuestro corazón. Eso pues le pedimos al Señor que así como Él nos ha visto con compasión a nosotros, así como alguien en la iglesia ha tenido compasión de nosotros, así como nosotros hemos sentido que Dios nos ha enviado a personas concretas a consolarnos y a fortalecernos en distintos momentos de la vida, que ahora que el Señor nos llama, también respondamos positivamente para hacernos presentes en la vida de los hermanos que sufren.